El gozo de participar la palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, te convoca para este tema de meditación a lo largo de esta semana. Ahora entramos, después de todos los temas anteriores que nos han hablado de la vocación de eternidad, de la llamada divina, a reconocer esa sublime meta de nuestra existencia, en torno, diríamos así, casi como una preparación para contemplar las verdades eternas de forma directa. Nos lleva precisamente a este momento, en el momento en el que vamos a contemplar la primera de las realidades que no podemos evadir, la realidad de la muerte como un necesario momento de llegar al abrazo eterno. Y ponemos en este cuarto tema la muerte como una victoria. La muerte precisamente ha sido vencida por la victoriosa resurrección de Jesús. Indudablemente que decía el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera muerto, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida. La muerte de Jesús es nuestra victoria. Y esto debe de llevar para nosotros el motivo de vivir en el gozo de participar en el mismo triunfo de Cristo. Jesús, con su muerte en la cruz, vence para siempre la muerte que había sido como el imperio del pecado. Así lo afirma precisamente muchos relatos de la Sagrada Escritura, afirman en este contexto. Por ejemplo, dice la Sagrada Escritura, les citaré cuáles son los textos, pero en este contexto dice, no se asombren de esto porque va a llegar la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para la vida, mas los que hicieron el mal resucitarán para la condenación. Les voy a citar varios pasajes, textos que se refieren a esta afirmación, que San Pablo, desde luego, elocuentemente nos lo presenta en varios de sus temas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y nos dice Juan 5, 28 al 29, Mateo 22, 29 al 32, Juan 11, 23, 24, 1 Corintios 15, 22, 24, 1 Tesalonicenses 4, 20, 21. San Pablo nos exhorta precisamente a no permanecer en la ignorancia con respecto a la realidad de la muerte, la realidad existencial, porque quien está unido a Cristo no muere, solo inicia la verdadera vida, comienza su real existencia, su existencia definitiva, viva, porque llega el final de este mundo para abrirse la eternidad, que es donde estaremos para siempre con el Creador. Por eso aquí entenderemos aquellas palabras de Santa Teresa, tan elocuentes, cuando dice, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Si vamos al apóstol Pablo, dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Una ganancia. Eso es la muerte. La muerte es una ganancia. Es un momento de romperse las ataduras del cuerpo, de nuestra alma, para poder volar a los brazos de nuestro Dios. ¿Qué significa entonces para cada uno de nosotros la realidad de la muerte? Que nadie la podemos negar. Hoy, ante la pandemia en el mundo entero, creo que es uno de los temas, el tema de la muerte, lo más evidente y lo más cercano. ¿Cuántas familias han vivido el dolor de la separación de sus seres queridos cuando por el virus del COVID necesariamente han salido de este mundo por consecuencia de la enfermedad? Y esto, desde luego, que es para nosotros una evidencia, no podemos negarlo.
han salido de este mundo. Hemos tenido también la cercanía de la partida de este mundo de varias personas muy valiosas que Dios se ha llevado, en su bondad así lo ha querido, entre los cuales tenemos varios obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, muchos de ellos de una vida muy santa, y que de alguna forma Dios ha permitido el salir para el abrazo eterno. Quiere decir, mis queridos hermanos, que vemos a la luz de la revelación bíblica y de la experiencia cotidiana la caducidad de la vida presente. Pero cuando lo vemos, esta realidad, con ojos de fe y con mirada eterna, vemos que, como decía Santa Teresa, es para nosotros motivo de gozo. Se dice que San Juan XXIII, el Papa Bueno, cuando le dan la noticia de que está llegando a su final por la enfermedad que los médicos detectaban, se le vio un rostro lleno de gozo, radiante, y dio una expresión en la cual dice: qué alegría cuando me dicen, cuando me dan a entender que voy a la casa del Padre. Qué alegría. Ese es el gozo del alma justa que sabe que va al encuentro de Dios y que sabe que la muerte no es el rompimiento ni el final de un camino, sino que es más bien el inicio de un camino nuevo. Ya hemos mencionado aquellas palabras en un tema anterior de Teresita de Lisieux, la gran doctora de la Iglesia, alma tan amada, cuando ella estaba a punto de salir, que dice: presiento que la misión mía va a empezar. Ella sabía que con la muerte no llegaba el final de su existencia y de su vida. Con la muerte se abría el capítulo de algo más nuevo y más eficaz, que era la misión de llevar a las almas por el camino de la vida. Como decía ella, de enseñar mi caminito a las almas, de enseñarles que tan solo a una cosa se viene en este mundo, a obsequiar a Jesús con los pequeños sacrificios de la vida. Entonces, concluimos que para la vida de todos los santos, la muerte no es el final, es también la victoria de Cristo. Salir de este mundo es el final del destierro, como aquel pueblo de Israel cuando estaba en el cautiverio, allá en aquel tiempo cuando se dio el tema que nos narra la Sagrada Escritura, el tema del exilio, cuando el pueblo cantaba y aquellos cánticos de nostalgia que colgaban las arpas en los sauces, cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, etcétera, cánticos muy hermosos de la Sagrada Escritura, nos dejaban ver aquel pueblo desterrado que iba precisamente anhelando llegar, volver a su patria, que era para ellos el pueblo de las promesas, el pueblo de Israel. Y así, cuando termina el desierto, el destierro, vuelve aquel pueblo lleno de júbilo. Así en nuestra vida, cuando llega el final, cuando llega la muerte, debe ser el más grande júbilo saber que llegó el momento de la ruptura de la vida presente, de este valle de lágrimas, para entrar en el abrazo eterno y definitivo. La muerte física es necesaria. ¿Para qué? Para que el alma se desprenda del cuerpo y vaya precisamente al encuentro del Creador. Es ahí precisamente donde se encuentra el gozo más pleno de llegar ya con toda certeza a la posesión de Dios. Decía San Pablo en el libro, en todas sus cartas, pero sobre todo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 20, la importancia de que no debemos temer, no teman a los que matan el cuerpo, decía también nuestro Señor Jesucristo, pero no pueden matar el alma. Debemos temer más bien a lo que puede llevar a la muerte real, que es la separación de Dios. Y después el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28-33, dice: no se venden dos pajarillos por una moneda. Pues bien,
si ni uno solo de ellos caerá por tierra, sino es por voluntad del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están siendo contados. Ustedes valen más que muchos pajarillos. La certeza de que la muerte física es el rompimiento de las ataduras de este mundo para el encuentro de Dios, nos debe de llevar a una alegría máxima y plena, que es la alegría de que poseeremos ya a Dios para siempre. ¿Qué es entonces la muerte física? La muerte física es un estado más de la vida del hombre. Este rompimiento natural se produce cuando el alma se separa del cuerpo, y entonces es cuando el alma llega a los brazos del Señor. Es el retorno a la fuente del Creador, a la fuente divina. Hemos salido de las manos de Dios y volvemos a las manos de Dios. El Salmo 77, 78, Salmo 39 nos va haciendo la evocación y el cántico de esa nostalgia del hombre por salir de este mundo al encuentro del Señor. El aliento del Señor, que le dio precisamente, que es el alma, soplo de vida, llega entonces, ya rota las cadenas de este mundo, al encuentro, a la posesión eterna. Al verse entonces separados del cuerpo, el alma corre como un imán a los brazos de Dios, a su Dios, para poseerlo para siempre. Desde luego, lógico, hablamos de la muerte del alma justa, porque en un tema vamos a ver después las clases de muerte, qué distintas son: la del hombre tibio, la del hombre pecador, obstinado y negado a la gracia de Dios, y la muerte del justo. Son tres formas de morir muy distintas, que son precisamente las formas de salir del mundo, diversas según el estado de vida. Por eso hay por ahí una expresión que me parece muy importante, que dice: según la vida es la muerte. Si vivimos en Dios y vivimos con Él y estamos viviendo en la vida de gracia, entonces la muerte será un gozo profundo, un abrazo eterno. Se dice que Santa Teresita de Lisieux, y en las memorias de las hermanas religiosas que fueron testigas de su partida de nuestra gran Santa Doctora, decía el testimonio de una de las hermanas que lamentaron y lamentaban bastante no haber estado muy preparadas en el momento de la partida de Teresita, cuando reclina su cabeza y se queda como dormida en el sueño de los justos. Que tenemos alguna fotografía de cuando ella dejó ya este mundo y se va a la casa del Padre. Su rostro expresa una satisfacción plena, una sonrisa, una serenidad. Pero decía una de las religiosas que al momento de entregar su alma, tuvo en un instante como una especie de reanimación, y seguramente fue cuando el alma llega al encuentro de nuestro Dios, entra en un éxtasis maravilloso, que se da una sonrisa y una expresión de júbilo grande, hermosa, que de alguna forma en ese momento tal vez no supieron qué hacer las hermanas, no pudieron, no lo hicieron, no tomaron esa fotografía. En el tiempo actual pues se toman hasta videos. En ese tiempo hubiera sido maravilloso, pero sí hubo una expresión de un júbilo impresionante. Es el gozo de la muerte del alma que va al encuentro de Dios. El alma es como esa lámpara del cuerpo, como lo afirmó Jesús. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Así que si tu ojo está en buen estado, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está en mal estado, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si tu luz interior es tinieblas, cuán más tenebrosas serán esas tinieblas. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al 23. Es tu alma,
esa luz divina. Cuando tú estás lleno de esa luz de Dios, en la vida de gracia, entonces la muerte es un verdadero encuentro de vida, es un triunfo definitivo, es el abrazo eterno. Por eso hablar de la muerte en el contexto de la victoria de Jesús es hablar de un gozo pleno, de una realización única, existencial, que no podemos encontrar en este mundo. Nunca vamos a realizarnos plenamente como cuando entremos al encuentro del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, como se dice que lo expresó el Papa San Juan XXIII. Y así podemos entender muy bien aquella otra enseñanza del Evangelio, el Evangelio de San Mateo 19:20, cuando Jesús dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre los destruyen, y donde los ladrones pueden entrar y robar, sino que más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los destruyen, y donde los ladrones no lo roban, ni penetran. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Para quienes viven en la fe, para quienes encuentran en la fe, a través de la fe, la realidad de la muerte, no es el fin de un camino, es el momento ciertamente doloroso de la separación del cuerpo, del alma, y la separación de tus seres queridos, pero es un momento de vida porque vas al encuentro de tu Señor. Mi querido amigo y hermano, y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Para muchos que viven muchas veces dolidos, en algunas ocasiones hay quienes viven hasta culpando a Dios y molestos y con cierto resentimiento contra Dios, porque al parecer oraron mucho para que no se llevara a un ser querido que estaba agobiado por la muerte y finalmente se ha ido de este mundo. Y viven con el resentimiento. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué murió? Si yo le pedía que no muriera y sin embargo murió. Y viven con gran resentimiento y recelo. Yo le digo a estas personas, y me he encontrado con algunas personas dolidas, les digo, es que no has encontrado, hermano, el sentido y el gozo de lo que significa para tu ser querido la salida de este mundo. Porque si él ya ha dejado este mundo, ahora tiene la posibilidad plena, si especialmente sabemos, recibió los auxilios espirituales, se abrió a la misericordia de Dios, es el gozo de que ha tenido un abrazo definitivo y eterno. Nuestros seres queridos no se alejan de nosotros. En el dogma de la comunión de los santos creemos que aquellos seres queridos nuestros, aunque no hayan sido canonizados o reconocidos en su vida de santidad, y que pueden estar ya en el abrazo eterno, ellos nos ven, oran por nosotros, conocen nuestra vida, no se desentienden de nosotros, están abogando ante Dios. Esta es la realidad de la comunión de los santos. Ningún ser querido está al morir alejado de nosotros, sino que es cuando más cerca está de nosotros, si ha encontrado desde luego el abrazo eterno, si ha llegado al encuentro del Señor. La vida del hombre sobre la tierra es solamente un suspiro y un paso para vivir realmente la eternidad. La Sagrada Escritura, hablando sobre este momento de nuestra existencia terrenal, dice que el hombre es como una flor que se marchita, como árbol de otoño que fenece. Judas 1:12, donde se cobijan las aves de rapiña, dice Isaías 18:6, etc. Esa es nuestra realidad pasajera, pero para el cristiano, para el hombre de fe, la muerte es realmente un verdadero encuentro de salvación y de gozo y de vida. Y así podemos ver cómo aquellos hermanos nuestros, como los santos que ya han llegado al encuentro de Dios, para poder llegar precisamente a los altares cuando se canoniza un santo, se pide un milagro o dos milagros, uno para la beatificación, otro para la canonización. Y vemos cómo aquellos hermanos nuestros que ya han salido
y que murieron en olor de santidad, como han sido todos los santos que la iglesia ha reconocido y canonizado, ellos no se desentendieron del mundo y de las personas. Aún la persona más alejada, más oculta, cuando le invocó a aquel siervo de Dios, lo escuchó y recibió la súplica, y vemos con fascinación, analizando cada milagro que llevó a los altares a varios santos, vemos con fascinación cómo el santo no está desentendido de la realidad de la vida de cada ser humano. Y cuando se le invocó, atendió la súplica y concedió un favor que la ciencia testifica, que no tiene explicación científica y que es precisamente no otra explicación que la intercesión ante Dios de aquel santo para alcanzar precisamente la salud, la liberación o la paz. De los milagros que son precisamente la suspensión de una ley natural. Estaba escuchando o viendo más bien el testimonio de aquella hermana nuestra que recibió el milagro para la canonización de San Juan Pablo II, cuya enfermedad era una aneurisma cerebral, que no tenía médicamente ninguna posibilidad de solución. No se podía hacer una cirugía, no podía tampoco ser curada médicamente. Los médicos le habían sentenciado la muerte en pocos meses. Sin embargo, invoca el día de la beatificación al Papa San Juan Pablo, pide la intercesión del Papa San Juan Pablo, y vemos que viene enseguida la recuperación. Y cuando se le hacen los estudios, después de haber invocado al Santo Padre, el Papa San Juan Pablo, cuando se le hacen los estudios, descubren los médicos que lo que antes habían visto y había certificado los estudios médicos, ahora no aparecen ni siquiera las huellas de aquella enfermedad, y queda totalmente extinguida aquella aneurisma, aquella enfermedad. Lo que había sido de muerte se convierte en una voz de vida, porque el Papa San Juan Pablo desde el cielo ha intercedido ante Dios, ante el trono de Dios, por esta hermana que fue justamente después de haberse certificado. La iglesia, muy prudente, siempre certifica científicamente los milagros, y hasta que no agota todos los recursos para certificar bien, no puede aceptar y aprobar un milagro. Después tuvieron que volverle a hacer todos los estudios en la clínica Gemelli, ahí en Roma, para poder certificar aquella evidencia que ya aparecía de la extinción de aquel problema. Y esa enfermedad curada milagrosamente lleva a nuestro Santo Padre, el Papa San Juan Pablo, a los altares, y desde luego, con toda certeza, lo podemos invocar con seguridad, y ya en el cielo, Él intercede por nosotros. Él vive eternamente con Dios, está ya en la posesión total de Dios. Esa es la vida de los santos, que la muerte para ellos no fue el final de una vida, es el inicio de una verdadera vida, como fue la del gran Papa San Juan Pablo y todos los santos. Ellos ya gozan para siempre del festín eterno, y benditos sean ellos que están intercediendo ante Dios por nosotros. Por eso, la muerte es no otra cosa que el regalo más precioso de Dios para deshacernos de los lazos terrenales y poder así alcanzar los lazos de la vida eterna, precisamente las realidades eternas, que son precisamente hacia donde nosotros vamos caminando en este mundo para llegar a la eternidad. Qué hermoso y qué sublime es para cada uno de nosotros esta realidad del paso de esta vida para la eternidad. Es una realidad sublime, una realidad maravillosa. ¿Cómo tenemos que trabajar? Y yo quiero, en esta, diríamos como segunda parte de este tema, trabajar intensamente para vivir en cada uno de nosotros nuestro compromiso de fe. Sobre todo ahora, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a que, para que la muerte de cada uno de nosotros sea realmente un abrazo eterno, que podamos tomar la decisión de una verdadera conversión. Yo quiero decirles que la situación del mundo en el que vivimos es una verdadera y evidente llamada del cielo
para que retomemos el camino, para que la muerte, que es una de las realidades existentes que no podemos negar, sea para cada uno de nosotros esperada con gozo. ¿Y qué significa llegar a esperar con gozo la muerte? Significa para cada uno de nosotros asumir, desde luego, el compromiso de conversión. Llegar a pedirle a nuestro Señor, hoy tenemos que invocar fuertemente el don del Espíritu Santo. Recordemos lo que nos dice Jesús en el Santo Evangelio. Cuando el Espíritu venga, Él les dará conciencia de pecado. Es ahora cuando tenemos que invocar fuertemente al Espíritu Santo para que venga a dar a este mundo la conciencia del pecado. Y es aquí donde quiero hacer un llamado a todos ustedes, amigos, hermanos, a que tomemos y asumamos la responsabilidad de doblar rodilla ante Jesús sacramentado, pidiendo el don del Espíritu Santo, para que esta humanidad viva un nuevo Pentecostés. Hoy escuchamos por todas las redes sociales, por muchos medios, escuchamos muchas veces noticias fatalistas, hasta inclusive mensajes atribuidos al cielo de una forma profética, devastadora, donde se habla de destrucción, de muerte, de cataclismos, de una humanidad extinguida, etc. Se oye hablar de todo ello, pero yo te quiero decir a ti, hermano, que no nos detengamos a mirar en las expresiones fatalistas y devastadoras de muerte. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida. Detengámonos más bien a mirar el corazón misericordioso de Jesús. Y como Santa Teresita del Niño Jesús, cuando supo de la conversión, de la ejecución de Pranzini, aquel gran criminal que iban a llevar a la muerte, Teresita no se puso a darle la sentencia definitiva diciéndole que bueno que lo van a matar por ser criminal. Ella se plantó de rodillas y pidió la conversión de aquel hombre y logró la conversión de aquel criminal. Hoy es nuestra obligación y responsabilidad no pugnar por la muerte de las personas. Por eso yo cuestiono mucho aquellos supuestos mensajes de revelaciones privadas que hablan de una total destrucción de toda la humanidad. Cuestiono mucho, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios de destrucción de la humanidad. Dios es un Dios que llama a la conversión ciertamente. Y nos dice en la misma Sagrada Escritura, si no se convierten, perecerán. Indudablemente que la falta de conversión puede llevar al alma a la destrucción. Pero cuando el hombre se convierte, y que es lo que Dios realmente quiere, la conversión y la vuelta al amor de Dios, recordemos el ejemplo de la predicación de Jonás, cuando dice, Nínive será destruida en tantos días. Y los ninivitas, dice el texto sagrado, que hicieron penitencia y oración, y Dios no exterminó aquella ciudad, a Nínive. ¿Por qué? Por la oración y la penitencia. Recuerdo un ejemplo maravilloso que nos comenta en el diario espiritual Santa Faustina, cuando Santa Faustina dice que estaba orando y nuestro Señor le reveló, le hizo sentir que en los decretos divinos podía ser castigada una ciudad allá de Polonia con un castigo semejante a Sodoma y Gomorra. Eso está escrito en su diario espiritual de Santa Faustina. Y Santa Faustina dice que ante nuestro Señor le pidió que si ella oraba y hacía penitencia y sacrificio, esperaba que Dios tuviera misericordia de aquella ciudad. Dios se lo concedió porque Dios siempre escucha la penitencia y la oración del justo. Y cuando Santa Faustina oró con insistencia, e hizo penitencia, Dios al final de esos días de oración, creo que fueron 7 días, de ayuno, de penitencia, de comunión, de adoración eucarística, nuestro Señor se le presenta a Santa Faustina y le dice con gozo, se ha retirado el castigo, no va a ser castigada la ciudad en atención a tu oración. Y en cambio, en lugar del castigo, derramaré gracias abundantes sobre Polonia y sobre el mundo entero. Y de Polonia será la chispa que preparará al mundo para hacer mi segunda venida en gloria. Esto lo escribe en uno de los números del diario de Santa Faustina. Algunos han interpretado que nuestro Señor tal vez se refería cuando decía que de Polonia saldría la chispa que prepararía al mundo,
se refería tal vez al Papa San Juan Pablo II, porque cuando el Señor le dio a Santa Faustina esta experiencia, todavía no había sido elegido el Papa San Juan Pablo, todavía vivía Pablo VI, entonces pues no era precisamente otra chispa que podríamos decir como forma simbólica. ¿Y por qué dice que preparará el mundo para su segunda venida? Porque el Papa ha venido realmente como una chispa para dar a todo el mundo el mensaje del Evangelio, para que el mundo se siga preparando para la segunda venida en gloria, que ¿cuándo será? Cuando Dios lo determine. Podrán pasar todavía no sé cuántos años, solo Dios lo sabe, 1000 años, no sabemos, porque el día del fin del mundo solo Dios lo sabe, o el juicio final. Pero ciertamente todos los santos, como San Juan Pablo, el Evangelio, todos los santos han tenido y tienen esa misión, o tenemos la misión de preparar al hombre, al mundo, para cuando llegue el día final. La misma iglesia continuamente reza en su liturgia: ven, Señor Jesús. Y todos anhelamos la vuelta del Señor, que vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, fecha que solamente Dios se reserva. Hermanos, por esa razón, la muerte no es otra cosa que el triunfo definitivo sobre el poder de la muerte. Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos vivir esa derrota definitiva de la muerte. Y es por eso que yo les digo a ustedes, hermanos, que la muerte va a ser enfrentada con gozo cuando hayamos dado el paso definitivo, que es la llamada que hoy nos hace urgentemente nuestro Señor a la conversión, a volvernos al amor de Dios. Y ese momento en que volvamos al amor de Dios mediante la conversión, es el momento en el que estaremos preparados para la muerte del cuerpo, para llegar al encuentro de Dios. Y es por eso que también la Iglesia nos invita a que ya después de la conversión, que será justamente lo que compruebe una verdadera conversión, asumamos el compromiso que hace un rato meditábamos, el compromiso de la evangelización, de evangelizar, de llevar la buena nueva, de hacer conocer al hombre la verdad de que la vida no termina, se transforma. Hoy necesitamos asumir esa responsabilidad y vivir. El cielo nos ha pedido ciertamente por muchos medios vivir de esta conversión, vueltos hacia el amor de Jesucristo, consagrados al corazón eucarístico de Jesús, consagrados al Inmaculado Corazón de María. Hoy en la historia de la humanidad, más que nunca, por todos los medios, por las apariciones de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y de nuestro Señor en su Sagrado Corazón, por aquellas apariciones reconocidas y aprobadas por la Iglesia en Fátima, etcétera, Lourdes, en todas las apariciones, diríamos también hasta Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, cuando dijo: yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Todas y cada una de las manifestaciones del cielo reconocidas por la Iglesia, vuelvo a insistir, no nos dicen otra cosa que nos convirtamos, que nos volvamos y entremos en el refugio del corazón eucarístico de Jesús. Volver a la adoración eucarística, al amor y el fervor a la Eucaristía, a la consagración al Inmaculado Corazón de María, aprovechar los medios que Dios nos da, uno de los grandes medios y de las armas muy poderosas para prepararnos para una buena muerte, es el rezo cotidiano y con el corazón del Santo Rosario. Es el arma poderosa que puede salvar y que de hecho salvará al mundo, la oración del Santo Rosario, la oración con el corazón dentro del Inmaculado Corazón de María. Son los medios que hoy Dios nos pide a toda esta humanidad y que debemos volver precisamente a todos esos medios. La oración en familia del Santo Rosario, orar en familia, la visita a Jesús sacramental, la práctica de los 9 viernes primeros del mes, la práctica de los primeros sábados de reparación al corazón de María, a nuestra Madre, que pidió desde luego desde Portugal. O sea, todos los medios que tenemos ahora y que el cielo nos surge, debemos aprovecharlos para que encontremos realmente el camino de la salvación y de la vida, para que no temamos ya la muerte, sino que la muerte sea precisamente un abrazo eterno,
Porque si estamos viviendo en el corazón de María, mediante la consagración al corazón de María, si estamos viviendo en el corazón eucarístico de Jesús, mediante nuestro fervor y adoración eucarística, almas de sagrario que están ahí delante de Jesús, adorándolo continuamente con el corazón de reparación, de reparar los ultrajes, las ofensas que Jesús recibe en el adorable sacramento del altar, es ahí precisamente donde el alma se va fraguando, se va preparando para que pueda entrar realmente al final de su vida al abrazo eterno. Esa es la muerte, la verdadera muerte, la muerte real, la que lleva precisamente el sello del triunfo. La muerte es un triunfo, la muerte no es una derrota. Debemos proclamar con nuestra vida de gozo que la muerte no es una derrota. La muerte vivida en Jesús es el triunfo definitivo que adquiriremos al final de nuestro camino. La muerte, mis queridos hermanos, es ante todo una oportunidad que Dios nos da para encontrar la verdadera experiencia de llegar a la casa del Padre. Ya veremos en un tema posterior sobre las distintas formas de salir de este mundo. Diríamos la muerte del tibio, la muerte del pecador empedernido, de aquel que se cierra la gracia de Dios, que es terrible, y finalmente la muerte del justo, que va a ser o debe ser para cada uno de nosotros la muerte que esperamos. Por eso tenemos que preparar nuestra existencia terrenal en un compromiso de fe, vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, vivir celosamente de los santos mandamientos de la ley de Dios, vivir los mandamientos de la ley de Dios, practicar los sacramentos, volver a la experiencia de fe profunda, de vivencia plena, del respeto por las realidades eternas, del respeto por la Eucaristía, por la casa de Dios, del respeto también de nuestro cuerpo. Hoy que nuestra Madre Santísima desde Fátima, cómo se quejaba sobre las modas que perderían muchas almas. Nos referimos también a aquellas modas que llevan al pecado, que son precisamente en la deshonestidad de la mujer, particularmente, que hace precisamente tanto dolor al corazón de Dios porque va sembrando en el hombre, en sus corazones, muchas veces el despertar de la exaltación de la lujuria. Precisamente también es importante que ahora tomemos más en serio la conciencia de los pecados capitales que tanto daño hacen. Yo escribí un libro con ese título precisamente, Los pecados capitales y sus graves consecuencias, y es justamente un análisis de cada uno de los pecados capitales y todos los pecados que con cada uno de los pecados capitales se relacionan. Es la vida del hombre que vive alejado de Dios. Ya lo veremos en el tema de las 3 clases de muerte, qué distinta es la muerte de aquel que vive en la gracia de Dios, de aquel que se ha unido a Dios, de la muerte de aquel que ha vivido separado de Dios. Es terrible esa realidad. Dios no quiere, ciertamente, grabémoslo bien en nuestra conciencia, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. La muerte es una llamada de la bondad divina para que entendamos aquello que desde los orígenes de la creación se dijo: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. En la vida de los santos hay muchos ejemplos maravillosos de santos que inclusive ponían en la cabecera de su cama una calavera para que al despertar y volviendo la mirada hacia el buró de su cama, reconocieran dónde terminará nuestra existencia. Terminará en un panteón, o muchas veces ahora ya con las realidades actuales, terminará en una cajita de cenizas, como es cuando se incinera un cuerpo. Esa es la realidad de nuestra existencia. Somos polvo y ceniza. Y esa realidad tenemos que no apartarla de nosotros. La realidad de la caducidad de la vida presente nos lleva a que vivamos de acuerdo a la ley divina en cada momento,
porque no tenemos seguridad de poder pasar de un día al otro, de una hora a la otra. La muerte llegará en cualquier momento, no sabemos en qué momento. ¿Cuántas personas están en su sana existencia? Platicamos muchas veces con alguna persona, yo he escuchado testimonios de quien dice, si hace un momento estuve platicando con tal persona y me acabo de enterar que acaba de fallecer. Así es nuestra existencia. Un infarto fulminante puede llevar a una persona de un momento a otro, de la vida presente a la vida eterna. Esa es la realidad de nuestra existencia. Nuestra vida es fugaz y pasajera. Por eso el mayor engaño del hombre, el mayor y terrible engaño, es del hombre que atesora riquezas para este mundo. Porque como decía aquel relato que ya cité, de aquel hombre que había conseguido una gran cosecha y que dijo, ahora sí, ya tengo todo lo necesario para vivir mucho tiempo, voy a derribar mis graneros y voy a construir otros graneros mayores, más grandes, voy a almacenar mi cosecha y ahora sí voy a acostarme a rascar barriga y a decir, pues viva la vida, ya voy a vivir, a disfrutar, a saborear esta vida y para muchos años, pensaba él para sí mismo. Y dice nuestro Señor en esa sabia enseñanza que le dijo el Señor a este hombre insensato, como nos lo dice a cada uno de nosotros, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán toda esa cosecha que has recibido? ¿Para qué? Mis hermanos, cuánta sabiduría se encierra en todas estas palabras de la Sagrada Escritura y en la experiencia de nuestra vida cotidiana. Cuánta enseñanza, cuánta sabiduría, saber que el hombre camina hacia la eternidad. Y en esa enseñanza que Dios nos da, debemos entender que la vida es fugaz y pasajera. En esa enseñanza debemos comprender que la muerte no es una derrota, es una victoria. Si vivimos en el amor de Dios, si caminamos en esa experiencia de vida cercana al Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Yo quiero terminar este tema con una invitación. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a meditar en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y esto cala muy hondo para cada uno de nosotros. Si queremos tener una muerte realmente victoriosa, necesariamente debemos alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que no come mi carne ni bebe mi sangre, ese no tiene vida. No podemos llegar al final de esta existencia a un abrazo eterno con vida si no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo que tiene y que nos da la vida. Nuestro Señor, mediante las apariciones a Santa Margarita allí en Francia, para el Monial, hizo una hermosa propuesta y una invitación. Y hoy quiero lanzarla a cada uno de ustedes para renovar este compromiso. Hablaba de la comunión reparadora de los primeros viernes del mes. Confesarse y comulgar en desagravio al corazón divino de Jesús el viernes primero de cada mes. Y de las promesas que hace, que son varias promesas, una de ellas quiero destacar ahora, es la promesa de no morir sin los auxilios espirituales, aquella persona que se alimenta de la Eucaristía como pan de la vida y hace la comunión de los viernes primeros. Y para ello termino este tema con un testimonio muy bonito, elocuente, y que yo le escuché y muchas veces se emocionaba, un sacerdote amigo mío que ya falleció, el padre Salvador Angulo, Navarro, vivió en la ciudad de Guadalajara. Él platicaba que viajaba en carretera y en el trayecto de la carretera encontró un accidente
de una vagoneta grandecita que llevaba varias personas y en alguna curva por ahí, por alguna maniobra o alguna falla, se sale de la carretera, se volcó y fue a dar un barranco. Y en esa volcadura fallecieron varias personas, otros quedaron muy heridos. Pero entre los que fallecieron, auxilió pues a varios que estaban muy graves en la volcadura, pero hubo una persona, después que auxilió a todas, que estaba su cuerpo sin cabeza, porque seguro que en las vueltas de la camioneta por algún vidrio se le despegó la cabeza del tronco y la cabeza voló hacia abajo del barranco y su tronco quedó enredado en la maleza. El padre, desde luego que vio aquel cuerpo, no por cómo lo auxiliaba, estaba ya el cuerpo sin vida, sin cabeza. Y pensó ver que había terminado de auxiliar a todas las demás personas que estaban ahí. Cuando ya salía de ahí, de auxiliar a los que él creía que había alcanzado o auxiliado, escuchó abajo una voz lamentosa que decía: Padre, auxíliame. Entonces él dice: me falta alguien. Entonces se baja hacia donde escuchó la voz y entre la maleza se encontraba la cabeza de aquel cuerpo que estaba sin vida. La cabeza estaba todavía con vida. Y sus ojos todavía estaban abiertos, todavía hablaba aquella cabeza desprendida del cuerpo. Entonces lo auxilia el Padre Salvador y le pregunta a aquel hombre a su cabeza, le dice: hermano, ¿por qué no has muerto si tu cuerpo está allá y tu cabeza aquí? Y dice: no, Padre, Dios me ha dado la gracia de no morir sin los auxilios divinos. Así fue su promesa, porque yo no dejaba un viernes primero de mes de confesar y comulgar. Y Dios me está dando esta gracia, recibir los últimos auxilios. Cumplimiento de la promesa del Sagrado Corazón. Hermanos, con esto queda claro que Dios en su bondad nos llama a una muerte dichosa, a un triunfo con la muerte, como este hombre que recibió los auxilios divinos en el último momento, porque habéis sido fiel. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esperamos en el siguiente tema, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.